Bueno, siempre es interesante compartir con estos dos distinguidos invitados que son muy apasionados cada uno en sus áreas. Nuestro querido amigo, que siempre le damos la bienvenida aquí al padre Carlos Pérez. ¿Cómo está, padre? Encantado de tenerle aquí. Gracias. Saludos al senador y a todos los que nos han invitado. Muchas gracias. Y el senador Ramón Luis Nieves, que hoy por poco llegó en tren urbano. No, llegó en tren urbano. Así que auspiciando el tren urbano y con mucho gusto estar con ustedes. Pero me parece genial que haya tomado el tren urbano. La historia fue que había demasiado tapón y me bajé en la Domenech y llegué en muy poco tiempo. Pero yo le puedo dar pon si él quiere. ¡Ay, excelente! Lo lleva a la Domenech. Asegúrese de llevarlo. Primero hay que decir que tengo misa y después el tren urbano no llega a Venus, pero debería llegar. Bueno, de una vez se lo lleva a la misa y de No, ese día que se lo va a llevar a misa. A ver si el hombre mejora. ¿Usted va a misa, senador? ¿Usted? ¿No? Bueno, lo voy a invitar un día de la última vez disfrutamos muchísimo, tuvimos un debate muy acalorado. Gracias a Dios ya pasó todo eso, ¿verdad? Muy fogoso. Pero hoy nos ha dado la preocupación de cómo están ustedes en estos puntos y qué piensan ante el país en estos temas, porque ustedes son muy claros, van por la goma los dos. ¿Cómo lo ve usted, padre, la decisión tomada por el Tribunal Supremo con este asunto del matrimonio? Yo creo que la decisión del Tribunal Supremo es bien importante porque subraya un elemento fundamental, que es que la definición del matrimonio resta en la soberanía de cada uno de los estados. Por lo tanto, el gobierno federal, su estructura, no se puede convertir en una especie de estado 51 que le imponga a los estados, a la gente, con una actitud tiránica, porque representa una minoría, lo que la gente tiene derecho a definir en todos sus contornos. Pero hay un elemento todavía más importante de la decisión del Tribunal Supremo sobre United States versus Windsor, y es que dice que si bien declara inconstitucional el artículo 3, que es lo que se le ha planteado al tribunal, deja intacto la sección 2, que tiene que ver con la reciprocidad. Es decir, si una persona se casa en Nueva York, que es una persona que se casa con un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, ninguno de los estados que no reconoce ese matrimonio viene obligado a reconocerlo. Es lo que se llama el Full Faith and Credit Clause de la Constitución de los Estados Unidos. Pero ahí me confundo un poco, porque lo que se estaba como que planteando públicamente era que ahora en todos los estados o territorios había que reconocerle esos derechos a esas personas. O sea, si se casa en Nueva York y viene a Puerto Rico, eso no tendrá implicaciones estatales. Evidentemente, lo que hay que ver, y es lo que plantea el juez Escalía en su disidente, hay que ver la ampliación que ahora el gobierno federal en sus reglamentos y protocolos tendrá que hacer para ver si aquel que se casa en Nueva York y vive en un estado que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pueda también a nivel federal utilizar ese matrimonio extraterritorial para reclamar sus derechos. Los mismos derechos que tenía en Nueva York. Senador, ¿cómo lo ve usted? No, de hecho, para los que nos están viendo y vieron el debate anterior, yo coincido plenamente con la análisis legal que hace el padre, que también es abogado. Se está convirtiendo, muy bien. No, es que esta vez está correcto. No, pero el análisis legal que hace el padre Carlos Pérez es correcto. De hecho, yo tuve la oportunidad de escuchar los argumentos orales que fueron en abril sobre los dos casos, el de DOMA y el de Proposition 8 en California. Desde ahí yo estaba viendo, porque había mucha gente que tenía esta expectativa de que el Supremo iba a declarar que en toda la nación de Estados Unidos y los territorios se iba a tener que implantar el matrimonio del mismo sexo por ser una violación de igual protección a las leyes. Yo siempre pensé, y vi los argumentos orales, que eso era un tirar chicle demasiado y entendía que el Tribunal Supremo iba a hacer algo como lo que hizo. En el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, en efecto lo restringió al caso de California, ahí. Pero yo creo que muy sabiamente. O sea, el asunto del matrimonio es un asunto que tradicionalmente, desde que se fundó la República de Estados Unidos, siempre es un asunto reservado a los estados, que tradicionalmente los estados siempre han reglamentado. El Congreso de Estados Unidos, en la década de los 90, yo creo que excedió entiendo yo, rompió con esa norma o esa tradición y legisló DOMA. Y al definir eso como el matrimonio como hombre y mujer, etcétera, un poco se metió en esa área reservada de los estados. Ahora bien, esa decisión no implica de que entonces, después de estas decisiones, todos los estados estén obligados
a legislar que el matrimonio puede ser entre quien sea. Eso no es correcto. Se le toca a cada estado en particular. Tomando eso como punto de partida a mi pregunta, dentro de la delegación del Partido Popular, por lo menos en el Senado a la cual usted pertenece, ¿usted ve ambiente para promover y aprobar un proyecto que apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo esto soy bien honesto. Yo no veo ambiente legislativo para que hoy se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y usted no sometería un proyecto Bueno, que a no, esos fines? Si no hay el ambiente, tampoco por hacer No un lo statement. intentaría, porque usted dio una lucha con la 238. Sí, bueno, porque yo siempre entendí que tuve los votos, pero, o sea, los políticos tenemos que medir los votos, y Felián tuvo allí bastante tiempo. Pero lo cierto es que, no, o sea, en Puerto Rico todavía, o sea, no hay un ambiente para el matrimonio gay. Ahora, dicho eso, digo lo otro también. Hay unas áreas de derecho, y yo creo que esta decisión es histórica, eso nadie lo puede negar, pero hay unas áreas de derecho que hay que ir revisando. De hecho, el Partido Popular hizo, o sea, aprobamos la 238, aprobamos la 488, aprobamos el proyecto en cuanto a los seguros de salud. Hay unas áreas en la vida de las personas que debemos examinar para ver si hay inequidades o discrimen para entonces ir resolviéndolo. Pero Entonces, el matrimonio como tal no creo que tenga la Pero entonces, ¿qué ganan hoy las personas homosexuales con esta decisión? Hoy, los que viven en Puerto Rico, ¿tienen algún derecho nuevo adquirido bajo el Estado Libre Asociado? Evidentemente, la situación previa a esta decisión continúa su situación igual que la decisión posterior. Si a nivel federal, para asuntos federales, habrá que ver si en Puerto Rico la reglamentación Seguro y el Social. protocolo, por ejemplo, si van a ser extensivos las decisiones, si una persona se casa fuera del territorio de Puerto Rico, se le va a reconocer a nivel federal. Déjame hacer un comentario. Por ejemplo, Ada Conde decía, ustedes saben que es una líder reconocida del movimiento gay, que está casada. Que está casada. Está casada, Ella exacto. decía que entonces ahora ella podría heredarle los beneficios de seguro social a su esposa, o su esposa a ella. Eso no está claro. Fíjate, Pelina, ahí el tribunal sí reconoció para tomar su decisión de que creo que habían como 1000 áreas, algo sí mencionó, como 1000 áreas de derecho federal. Sobre 1000 áreas. Sobre 1000 áreas de derecho federal Que había que que revisar. está impactada por esa decisión y por las definiciones de DOMA, etcétera. O sea, es cuestión de tiempo, De hecho, entonces. este caso, y a lo mejor el padre podría coincidir con esto, el caso de DOMA yo entiendo que era un buen caso en términos de los hechos. Era bien atractivo. Una señora bien mayor, creo que tenía como 80 años. Sí, exacto, que se 81. casa con Que había- una persona en Canadá, Ontario, Sí. que Y se va a regresa vivir. a Nueva York donde ellos Entonces se residían reconoce también. y entonces se les reconoce en el estado de Nueva York, muere su otro, su partner y le hereda toda su herencia, todas sus propiedades. Y ahí es que ella reclama las exenciones contributivas Porque que tuvo que pagar 300 Ella como Sí, quiera un la caso pagó. bueno porque tenía un impacto contributivo, una Exacto. cuestión de chavo. Sí, Y cuando por eso el estás Supremo aquí. dijo, espérate, pero al analizar, pues mira, posiblemente en Puerto Rico, Ferian, como tú mencionas, puedan haber situaciones ahí que tengan que ver con seguro social. O sea, Sí. hay gente aquí que paga contribuciones federales por distintas razones, aunque Puerto Rico está eximido en términos generales, pero hay que ver qué áreas los individuos se pueden ir afectando, pero eso es más bien en el nivel federal. Claro, por el nivel federal que aplica a Puerto Rico, estamos hablando sobre 1000 leyes, o sea que eso se va a ir viendo en la marcha. Claro, el problema, y yo creo que es clave en ese sentido, que nosotros no podemos prever hasta que el tribunal, hasta que el gobierno federal haga sus reglamentos y protocolos. ¿Cómo va a bregar? Y es lo que dice el juez Escalí en su disidente, ¿cómo se va a bregar con aquellos que fuera del territorio donde se casaron, como fuera del estado donde se casaron, van al territorio de Puerto Rico que no reconoce ese matrimonio? ¿Cómo va a bregar el gobierno federal? Y por lo tanto, la clave va a ser lo que va a hacer el gobierno federal. Pero- Y ahí es que los amigos que quieren los derechos, llamados derechos de las personas gay, tendrán que cabildear al gobierno federal para que les reconozca fuera de esos territorios y estados, Que se va a hacer les otro debate. reconozca a nivel federal esos derechos. Ahora, que hay que lo- decir que Obama ya, hasta el día de hoy, desde que es presidente, mediante reglamentación ha reconocido muchos derechos Exacto. en distintas áreas, alquileres, vivienda, salud, etcétera, que tienen que ver con igualdad de derechos para la comunidad LGBT, y presumo que después de esta decisión estarán revisándose muchos reglamentos, como bien argumenta el Pero padre. pregunto, en el caso, hay dos temas que también se dicen que ganan terreno, ganan espacio, o sea, se libera un poco las restricciones. Por ejemplo, el asunto de la adopción de personas del mismo sexo, de niños. ¿Esto ayuda a que se pueda acelerar el proceso, sí o no? No, yo entiendo que no. ¿Y usted, senador? Yo entiendo que sí, por el ambiente que Ok. crea y que sigue generando, pero no tiene que ver con los No tiene que ver méritos de la con- de decisión. la decisión. Es decir, Ok. nadie podrá utilizar Entendí. la decisión
para reclamar eso. adelantar, reclamar, O reclamar un esa derecho. especie de derecho. Segundo, dice, entonces esto facilita, aunque lo discutimos ahorita preliminarmente, el tema del matrimonio, facilita, mejora el ambiente para que llegue posteriormente una decisión como esta tan drástica en Puerto Rico, ¿no? Mira, ¿Sí o no? yo creo que no, porque las dos disidentes, por primera vez yo veo dos disidentes que no es que se oponen a la decisión mayoritaria, sí se oponen, pero interpretan la decisión mayoritaria. El juez Scalia dice, este es el primer paso. El juez presidente del Tribunal Supremo, Roberts, dice, no, esto lo que ha dicho, al contrario, que los estados deben ser los que definan los contornos del matrimonio y no un grupito, sean 9 jueces o sean algunos legisladores, sino que sea el soberano, el estado. ¿Qué derechos Bueno, quedan? aunque, de nuevo, yendo a la noción que hace el padre de grupitos y minorías, el Supremo históricamente ha protegido grupitos y minorías como son las personas negras y las mujeres. Así que el lenguaje de grupitos y minorías, que aquí en Puerto Rico creo que estamos superando, también el Supremo históricamente se ha superado. Los negros eran una minoría en el sur que carecían de derechos, las mujeres también, y se les garantiza. Esa es la historia. Es que el problema es que el Y la senador, igualdad va a ser es que inevitable. el senador no entendió cuando yo decía grupitos y minorías. Yo no me refería ni a los negros ni a las mujeres. Yo me refería a un grupo de legisladores que no representa a la mayoría de un país y que quiere imponer criterios que son contrarios a los valores, a las inquietudes legítimas de una sociedad democrática y ¿Eso es aquí pluralista. o allá? Eso es tanto aquí como allá. Bueno, ese y eso es grupito lo que de dice el legisladores tribunal. Entre ellos somos está usted. mayoría en la Asamblea Legislativa de Claro, Puerto no Rico. son la mayoría de los Y fíjese, 200.000 de padre, este país. En el Senado de Estados Unidos, hasta el momento, que son 100 senadores, hay 53 de esos 100 senadores que han suscrito lo que sería la 238 federal para abolir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo. Así que eso está sucediendo en el Senado, así que no estamos hablando de grupitos ni minorías. Fíjense qué cosa, pero Una minoría la Cámara de es otra. Representantes, que tradicionalmente representa mucho mejor lo que es la realidad norteamericana, se opone al modo en la que se quiere imponer esa especie de discrimen que lo que hace, como sucedió aquí, es atropellar derechos fundamentales de nuestra convivencia democrática, como es la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Lo que se hace A es eso yo me atropellar. refería, grupitos y minorías. Lo que hemos hecho es no atropellar los derechos que ustedes tienen de libertad de culto, que todos tenemos, sino vencer al odio y a la homofobia. Si no hubiésemos intervenido los derechos fundamentales de la libertad religiosa, la libertad de conciencia en Puerto Rico, hubiesen quedado atropellados. Por eso es que se enmendó en la Cámara. ¿Qué derechos quedan? Se mandó en la Cámara, pero no sé dónde está la definición de victoria. Nosotros también hemos legislado en cuanto a la Ley 54, protección a las víctimas y respectivo a su orientación sexual o identidad de género, y también le hemos extendido derechos de salud a las parejas Sí, por claro. ley. Y la igualdad, Sí, no, yo paso a entiendo paso, que va a ser inevitable, y lo que evidentemente lo que el pasa odio y la es que homofobia será algo del no, pasado. es que el problema, Será una curiosidad histórica del el pasado. problema, senador, es que aquí la victoria de la libertad religiosa y libertad de conciencia y de la dignidad humana tiene que ser la victoria de todos los puertorriqueños. Y lo no es. hay derrota, hay victoria. Y eso fue lo que logramos, gracias a Dios, en la Cámara de Representantes, que quisieron escuchar nuestras inquietudes. Lamentablemente usted y los senadores no quisieron escuchar. No, fue que en el Senado les con gran ganamos. cariño se lo digo, para ver si cambian esa actitud. No, la actitud va a ser de continuar Bueno. fomentando la igualdad y venciendo el odio Claro, y la homofobia. respetando la legítima diversidad en una sociedad democrática y pluralista. Pero padre, vamos bien. Íbamos bien, pero terminamos. No, yo me salí de mí. Sabía que no podía mucho se faltar, no podía disfruta faltar. con estos dos. Es que si no, el padre, nos aburrimos. Es que nos gusta meter pasión. Sí, la fogosidad. Ay, Cristo. Ojalá nos pudiéramos estar aquí toda la semana. Hay que hacer un panel permanente, un panel permanente. Gracias por debatir estos temas con Bendito, nosotros, por la gracias. sinceridad. Gracias, senador Sáenz. Gracias por la Gracias. apertura, gracias por el tiempo. Ya Cuando sabes, regresemos, ya tú sabes con quién va ahora, ¿verdad? Va a dar pon, va a misa Pero van a primero. misa. Y después le doy. Va a misa. bueno, cuando regresemos vamos a hablar con la administradora de los tribunales.